Hay una historia ahí que yo quiero compartir con todos ustedes, en Marcos en el capítulo 5, y orar y clamar a Dios, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guarde, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Ya están en Marcos 5? Si no lo tiene, los chicos seguramente, ahí está, mirá, ya está, tremendo. Pero dice así, mirá, vinieron, ¿están ahí? Si no lo leo acá, vinieron al otro lado del mar, a la región de los, a ver otra vez, a la región de los, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu como inmundo. ¿Cómo era el espíritu? Inmundo. ¿Cómo era el espíritu? Inmundo. Que tenía su morada en los... ¿A dónde vivía el hombre? A ver, ¿a dónde vivía el hombre? A ver, todos, vamos a participar todos. ¿Sí? ¿A dónde vivía el hombre? No vivía en el cementerio, vivía en el sepulcro, donde estaba el agujero con el cadáver ahí. Ahí vivía el hombre. Y dice que tenía su morada ahí. No era que iba al cementerio, vivía en el cementerio, comía en el cementerio, hacía sus necesidades en el cementerio, se levantaba en el cementerio, dormía ahí, comía ahí, tomaba mate ahí. Esa era su morada, el cementerio. Ahí vivía. Ahí estaba, esa era su morada. ¿A dónde viví? En el cementerio. Agarrá la tumba número 4, llegás a la 4, doblás, hay una tumba grande, al lado ahí vivo. Terrible. Terrible. Besito. Tremendo, terrible, ¿no es cierto? Impresionante. Entonces, lo que te describe acá es algo fuerte porque dice, escuche, ¿cómo la pregunta que surge acá es cómo un hombre vive en un sepulcro? ¿Qué pasó ahí? Se cumple bien claro el dicho que dice que este hombre estaba solo como loco malo, porque vivía en un sepulcro. ¿Cómo que un hombre vive en un sepulcro? La pregunta es necesario vivir en un sepulcro? ¿Es necesario estar ahí? ¿Cómo puede ser que un hombre puede llegar a vivir ahí? Por más que esté complicado el tema, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué palabras fueron las que lo llevaron a vivir en un sepulcro? ¿Qué pasó que la gente, escuche lo que yo le voy a decir, qué pasó ahí que no encajaba en ningún lado y la gente lo fue, para mí, la gente del barrio ahí, lo fue expulsando hasta que dijo, y bueno, si no me quieren en ningún lado, y yo voy a vivir acá, porque no tengo otro lugar a donde vivir. Y se fue a vivir a un sepulcro. Escuche, el relato bíblico dice, y nadie podía atarle ni aún con, a ver todos chicos, nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Ahora, la pregunta es, si podía romper una cadena, ¿por qué no se iba al cementerio? Si podía desmenuzar un grillo y una cadena, ¿cómo no podía salir del cementerio? Tenía la fuerza entonces y la voluntad de salir del cementerio. Y ahora lo que Dios me muestra y me habla, que hay mucha gente que vive en sepulcro. Pero no estoy hablando de sepulcros físicos. Estoy hablando de sepulcros espirituales, de gente en el alma que está viviendo en un cementerio, que está viviendo en un lugar que no tiene que vivir, no tiene por qué vivir ahí, no tiene por qué estar ahí, no tiene por qué estar ahí, pero está ahí y tiene la voluntad de salir, pero ahí está. Algo lo tiene en esa muerte, en ese sepulcro, en esa oscuridad, en esa tiniebla, en ese hablar con nada, con nadie, hablan solo,
terrible. Mire lo que sucede acá. Solo el relato bíblico. Dice, y siempre, diga siempre, de día y de noche, all the day, 24/7, andaba dando voz en los montes y en los sepulcros, ¿y qué más? O sea, se autoflagelaba, se cortaba. Viste que hay gente que se corta, gente pibe, que no se quieren a sí mismos, que se odian a sí mismos. Entonces el tipo agarraba piedra y se autoflagelaba, se rompía todo. Se rompía todo. Yo sigo en Instagram a una página que dice relatos tumberos. Y ahí cuentan, escúcheme, atiéndanme un minuto, cuentan los pibes las cosas que hacían, cómo robaban, cómo asesinaban. Y casi todos le dice, el hombre dice, pero vos tenés todo roto acá, sí, porque después de hacer lo que hago, después de darle a la falopa, a la droga, como loco, cuando se me pasa el efecto, me siento la peor basura, porque me doy cuenta que mi mamá, que mis hermanos, que gente que me quiere, lo defraudé por una vez más. Y me odio a sí mismo, me odio a mí mismo. Entonces el tipo el muchacho la Biblia dice que se rompía hiriéndose con piedras, se autoflagelaba, se odiaba a sí mismo. Se decía, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué tengo que aguantar esto? Me doy cuenta que no es así, pero acá estoy. Escuche, relato bíblico. Y dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. El 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, dice que este endemoniado vio a Jesús. Y acá está la historia. Ver a Jesús. Cuando vos lo ves a Jesús, dice la Biblia, tremendo, prepárate. Cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué hizo? Corrió y se arrodilló ante él. Si lo vio, entonces corrió. Y cuando corrió, se arrodilló. Y se arrodilló, empezó a adorar. Y si empezó a adorar, las cosas comenzaron a salir, a limpiarse, a tomar nueva forma para la gloria de su nombre. Ahí comienza la historia nuestra, en la adoración, en el arrodillarse, en el buscar a Dios. El decir, ¿por qué se arrodilló? Porque algunos de ustedes dicen, cuando el pastor llama, dice, no, yo no paso. Es lo mismo que Dios me toque acá o que no es lo mismo. ¿Por qué arrodillado? ¿Por qué no parado? ¿Por qué no haciendo lo que se le canta? No, señores, se arrodilló. Y cuando vos te arrodillás, está diciendo, Jesucristo, tú eres mi Señor. Eres el que puede sacarme adelante de esta situación. ¿Alguien me está entendiendo? Y ahí hay mucho de Dios. Bueno, si Dios quiere que me toque acá, No, flaco. Jesús, cuando lo vio, corrió y se arrodilló. Y si se arrodilló, empezó a decir, Dios mío, Dios mío, Dios. Y fíjese la conversación, el negociado que hay acá, en el buen sentido de la palabra, porque dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Tremendo. Tremendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tenés conmigo? Porque aquel que anda más o menos a veces en todo lugar se da cuenta que Dios lo ama, que Dios lo quiere. Escucha la radio, escucha esto, un cartel, una señora, un volante y termina diciendo, Dios, me voy a rendir. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Tanto me amas, Jesús, que me siga a todo lado. ¿Alguien me está entendiendo acá? Y dice, mirá, y le preguntó, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo.
y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos, el demonio, ¿no? Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. ¿Cómo puede ser que un tipo endemoniado gobierne toda una región? Toda una región, toda una serie de provincias, de ciudades. Escuche, y le dice, me llamo Legión. La legión tiene que ver con el ejército romano. Y una legión eran como entre 5.000 y 6.000 hombres. Y eran 5.000 y 6.000 de los mejores. O sea que el tipo tenía entre 5.000 y 6.000 demonios. El que usted tiene al lado tiene uno y no lo puede mejorar usted. Imagínese que este tenía 6.000. 6 luquitas. 6 luquitas de demonio. 6 a 5. Ponerle 5.500 para redondear. Listo. 5.500 demonios. Usted me puede decir, pastor, usted no sabe, mi suegra llega a 10 lucas tranquila. Pero tenía 5 y media. 5 y media. Escuche. Y dice, escuche. Y le rogaba mucho que no les enviara. Estaba allí el 11, estaba allí cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, dijo, vayan a los cerdos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar ¿Quiénes se ahogaron en el mar? Los cerdos. Los cerdos, escúchame, prefirieron morir antes que vivir endemoniados. Tremendo. Pero tremendo, escúchame. No sé si la agarraste, si pegó allá en el fondo volvió. Pero los cerdos, cuando vieron que los demonios, ¿viste? Oink, 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 cuando llegaron los demonios, oink, 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 así, algo así. Dijeron no. Prefiero la muerte antes de vivir endemoniado. O sea que el hombre estaba viviendo peor que los animales. Tremendo. Los animales entendieron que endemoniado no se puede vivir. Pero el hombre estaba entendiendo que endemoniado sí se puede vivir, como vive el hombre a veces, con un montón de historias que vos decís, ¿cómo puede vivir este tipo así con todos estos líos? ¿Cómo puede soportar toda esta situación esta mujer? ¿Cómo pueden estos chicos con la mitad del cerebro quemado enfrentar esta situación? El chico este que usted vio acá en el video que yo le pasé de Atlético Tucumán, cuando fuimos con Claudia y oramos, empezó a vomitar, pero no a vomitar la comida que comió. Empezó a vomitar un montón de cosas raras, que la chica, la novia, me decía, ¿qué le pasa? Le digo, mirá, si le decía que estaba endemoniado, la piba por ahí se iba, no se lo dejaba. Pero dice, mirá, entonces, un pibe, con pánico, con miedo. Dice, tremendo, solo el relato bíblico, Y los que apacentaban, el 14 estoy, y los que apacentaban los cerdos huyeron, se las tomaron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que le había tenido la legión. ¿Cómo estaba ahora el pibe? Sentado, vestido, o sea que antes estaba como desnudo y en su juicio cabal, ¿no es cierto? ¿Y tuvieron qué? ¿Cómo vas a tener miedo de una persona que está sentada, vestida en su juicio cabal y no le vas a tener miedo cuando vive en el cementerio? Esto está todo al revés. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? Porque vos por ahí ves un pibe que viene a la iglesia, que se acomoda, que es líder, que cosas, decís, cuidado que la religión no te están lavando la cabeza, ¿cómo vas tanto a la iglesia? ¿Y dónde querés que esté? Mameluco.
dónde querés que vaya el pibe? Acá no, nosotros tuvimos casos en 36 años que yo te puedo contar, pero pilas, pero por ejemplo, pastor, ore por mi marido que es un borracho, es un atorrante, mi marido, usted no sabe cómo es, vamos a orar, Señor, bendícelo, tráelo a la iglesia, Padre, tráelo, pastor, antes me dejaba en la esquina y ahora ya me deja en la puerta de la iglesia. Ya está, hermana, a cualquier momento, Padre, toca. Yo salía, hola, hermano, ¿cómo va? Y ya viene, y ya se convierte, y ya Dios lo toca y empieza a servir a Dios. Gloria a Dios. Y la hermana después viene y me dice, pastor, ore porque está todo el tiempo en la iglesia. Pero le digo, amiga, oré para que venga y ahora querés que ore para que salga. Así es la gente. La gente tiene miedo cuando está sentado, vestido y en su cabal juicio. Le dice a todo, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá tengo mi Biblia que me regaló el pastor Fernando, como el videíto. ¿En qué andará el pastor Fernando? Y mire lo que pasa acá, Dios mío. Y le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Los chusmas y le contaron todo. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esta historia yo la voy a terminar de predicar el miércoles, porque termina de una manera poderosa. Y dice así, mirá. Y comenzaron a rogarle que se fuera. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿A dónde fue a predicar? Deca son 10, polis, ciudad, 10 ciudades. Cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Amén. Y todos decimos amén. Escuche y termino. Si vos aceptás el sepulcro como tu casa, ese sepulcro será tu destino final. Yo no acepto en mi cuerpo este cáncer, esta enfermedad, este dolor, esta angustia, esta manera de vivir, esta forma que tengo de angustia. No, señores. Dios no me creó para vivir en un cementerio. Dios me creó para predicar el evangelio en Decápolis para la gloria de su nombre. Otra vez, Dios me creó para otra cosa. Dios tiene un propósito conmigo. Yo salgo de mi sepulcro en esta noche para la gloria de su nombre. Vuelvo a mi casa cambiado, transformado, con una sonrisa, diciendo, Dios tiene un propósito conmigo. ¡Aleluya! La gente sabe dónde ponerte si no encajas en su historia. Al cementerio, vas afuera acá. Allá, con todos los muertos. Allá. Anda allá. A veces yo sentí que hace 36 años con mi esposa y Damaris, chiquita, de Buenos Aires, no fue así, pero a veces que me dijeron, ustedes dos, allá, bueno, al río, fuera, allá. Allá, fuera. Allá donde nadie hace nada. Allá, a la provincia más pobre. Vaya. Y ahí vinimos. Pero en el sepulcro no voy a vivir. Yo voy a salir adelante para la gloria de su nombre. Teníamos 100 blogs lo pegábamos. Teníamos 2 bolsas de cemento, 2 bolsas se usaba. Para la gloria de Dios, yo no me voy a quedar viviendo como hace años atrás. Yo voy a salir, Dios está conmigo, yo voy a salir adelante. Impresionante. Hay una unción fuerte en este lugar. Hay lugares que estás viviendo que no fueron hechos para que vos vivas. Atados a la pornografía, a las cosas raras, a las cosas bajas. No puede salir, no vive en un sepulcro, pero interiormente vive en un cementerio de muertos. Y si vos te rodeás con muertos, muerto será, amigo.
Cuidado con la gente, cuidado porque vos te vas a acostumbrar. Yo me imagino que el hombre que vivía en el sepulcro ya se conocía quién era el muerto que estaba ahí. Ah, este es el vecino, mira, acá está este, acá está el otro. Se acostumbró a hablar y a relacionarse con los finados ahí. Óigame, cuando vos te rodeás con gente así, te vas a ir acostumbrando a eso, es tu hábitat. Acá estoy, bueno. ¿Y qué hace un faso? ¿Y qué hace? Y bueno, y te va. Y te acostumbras a vivir ahí. No, señores. En el nombre de Jesucristo, yo vi a Jesús, corrí, adoré, y Él me sacó adelante para la gloria de su nombre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dígame amén, por favor. Escuche. ¿Cómo fue el año 2025 para usted? ¿Cómo fue el año 2025 para usted? ¿La mitad o más de la mitad de los que están acá? Fue muy duro el año 25. Muy duro. Enfermedades, cosas, decepciones. Comercialmente no fue muy bueno. Y esto y lo otro. Diagnósticos. Pero la verdad que yo le miro a todos ustedes acá y algunas historias las conozco. Y la verdad es que yo les pondría a más de la mitad acá una corona de oro en su cabeza y un collar de oro por haber sobrevivido al año 25. Porque estás arrancando el año 26 en la iglesia diciendo yo creo que Dios me va a sacar adelante una vez más. A varios de ustedes yo les pondría, los llamaría a las hermanas, a los hermanos. Le pondría una corona de oro en la cabeza y un collar de oro, diciéndole, te felicito amigo y amiga, por haber sobrevivido al año 25, porque la gente no sabe lo que te costó poner una sonrisa cuando no tenías ganas de poner una sonrisa. Nadie sabe lo que te costó sonreír cuando no querías sonreír porque en casa, en la situación estaba menos 10. Pero bendito sea Dios que muchos de ustedes venían a la iglesia con un montón de carga y un montón de situaciones, sin ganas de reírse, pero levanta la mano al cielo y Dios lo llena y Dios lo levanta y Dios lo guarda y Dios le da la fuerza para salir adelante. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Escuche. Tremendo. Escuche. Nadie sabe lo que te costó eso. Porque yo a veces conozco las historias y he estado en la puerta a veces en este año y veo y, pastor, y una sonrisa. Y digo, pero ¿cómo sonríe esta persona si tiene para llorar? Pero esa cosa que Dios nos da, y Dios te da en este año 26. Escucha. Deberías estar muerto, pero estás vivo. Deberías estar quizás tirado por ahí, quizás tomando por ahí, pero estás vivo. Creo que es lo que reconoció el tipo que vivía en el sepulcro. Debería estar muerto, pero estoy vivo. Tengo una oportunidad bárbara, estoy vivo. Dios me ha dado fuerza para el año 26. Gracias a Dios. Hay palabras, escuche, yo pienso a veces, ¿no? Que hay palabras que te hieren más que un golpe. Vos, si hay un tipo, una persona que te pega, te pegó,
Y vos podés tener reacción, pero las palabras, ¿cómo hago para frenar una palabra? Yo siempre cuento algo que me pasó a mí cuando era chico. 5 hermanos somos. Mi papá mi papá laburó siempre, mi mamá en casa. Los 5 fuimos a la escuela, a la secundaria, terminamos la secundaria. Pero en un momento, 13, 14 años, pasó algo ahí en casa conmigo, con mi mamá, como que le falté el respeto a mi mamá. Pero no insulté nada, sino que le dije, vos siempre igual o algo así. Y mi papá se recontra enojó. Y me boxeó un poco, pero me dijo una palabra que tenía que ver con la sexualidad, que me marcó. Me acuerdo hoy, el momento, la cara de mi papá. Después hubo perdón, se arregló. Pero esa palabra fue como un cuchillo, como una cosa que penetró en mí. Entonces yo digo, a veces, escuchá, las palabras infeliz, no servís para nada. Siempre vas a hacer lo mismo. Nunca vas a salir adelante. Sos igual a tu mamá, sos igual. Esas palabras son hirientes, te marcan, te matan. Y para mí fueron muchas palabras que sobre este muchacho lo golpearon para que vaya a vivir al cementerio y decir, no quiero saber más nada con nadie. Acá nadie me va a mirar, nadie me va a hablar, nadie me va a decir nada. Acá estoy, acá vivo. Chao, listo, se terminó la historia. Estaba leyendo en el Clarín hoy que encontraron un chico en España que lo buscaron como 23 años. Lo encontraron. Dijeron, ¿vos sos tal? Sí. Tu familia te está buscando. Y el chico dijo, no quiero saber nada con mi familia, no voy a volver nunca más a mi casa. En el Clarín de hoy. En el Clarín de hoy. No quiero saber más nada. No quiero volver. Díganle a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos que acá estoy bien. Chao, se terminó. Tremendo. Tremendo. Las palabras, porque 23 años sin nada. Escuche, entonces yo digo esto. Este hombre podría haber roto las cadenas y de hecho las rompía para escapar del cementerio, a tal punto que se autoflagelaba, o sea, se lastimaba por afuera, pero las heridas estaban por adentro seguro, Luisito, ¿no? Tremendo. Las heridas estaban adentro, porque el que se lastima, se corta con chileo, con un cuchillo, a veces usan otras cosas que me contaba la gente que es privada de su libertad, que usan de un montón de cosas para cortarse. Estaban adentro del corazón, del alma, ¿no? Del alma. Entonces, el problema es vivir entre muertos. Te podés llegar a acomodar y creer que está bien. ¿Será la voluntad de Dios que tengo que estar enfermo? Claro. ¿Será que Dios quiere que esté así? ¿Será que Dios ha planeado esto para mi vida? ¿Será que Dios quiere esta situación? No, Dios no quiere eso. Porque cuando Jesús llegó, el hombre dejó el cementerio y se fue a predicar a 10 ciudades. Si alguien está entendiendo, dígame amén, por favor. Pero ahora quiero cerrar. Que leamos el 4:35. ¿Cómo llegó Jesús al endemoniado? ¿Cómo llegó Jesús al endemoniado? Ese coro que cantaban, cuán grande es Él. Cántalo. Grande es Dios y Todos lo verán. Dios te está tocando, En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Vamos a cantarlo. Se anima a cantarlo, pero en voz alta decir cuán grande. Vamos.
Aleluya. Cuán Cuán grande. grande es Dios. Cántalo, cántalo. Cántale, Cántalo. cuán ¡Wow! ¡Vamos! grande es Dios. Y todos los demonios, los del cementerio lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver. ¡Oh! Sí, Señor. Es Dios. Ahí está, 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 ahí está. ¡Cuán grande! ¡Oh! Cuán grande Es Dios. Cántale, cuán grande. es Dios. Y todos lo verán. Lo verán. ¡Oh! Racatarabacatarabababa. Cuán grande Solo nuestras voces. es Dios. Escuche. El que vivía en el cementerio dice que lo vio. Todos lo verán en el norte argentino. En los clubes, en la ciudad, en los lugares, todos lo verán. Cántelo con fuerza, solo nuestras voces. Vamos. Cuán gran. Todos lo van a ver. Una vez más, es impresionante, vamos, año de salvación, cuán gran. Cuán grande es Dios. En Aminga, en Arauco, en Chilecito, en las zonas, en tu vida. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Sí, Señor. Cuán grande Una vez más. es Dios. Una vez más. One more, one more. Oh. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos Lo verán. ¡Cuán grande! Cuán Oh. grande es Dios. Levante su mano. Julito, tócalo, señora Julio, tócalo, tócalo, más, allá, más. Acá más. Zorracatara, papá. Los que hablan en lengua, suéltenlas. Dígale, Señor, vamos a ver tu gloria este año. Si llegué hasta acá de pie, porque tú me has ayudado, Dios mío. No tenía ganas de reír, pero vino la bendición de Dios sobre mi vida. Y tuve una sonrisa para dar a otros. Tremendos FC. Te felicito, iglesia, porque a pesar de todo pudiste venir a la iglesia a levantar las manos y a decir que Dios es grande. Y todos lo verán. Todos lo verán. Todos lo verán. Cuán grande Oh, recatarabacata. es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande. Impresionante. Impresionante. Más. Y todos lo Oh, verán. fuego. Fuego. Cuán grande es Dios. Mire. Y dice, no se siente, porque ya llegó la hora.
cuando estás en un estadio y va a hacer el gol a alguien, todos se ponen de pie porque ahí viene el grito, ahí viene la victoria. Así que no se siente, porque ahí viene la gloria de Dios sobre tu vida y mi vida. Aquel día, dice Marcos 4:35, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Pasar al otro lado era ir a ver al endemoniado. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y aquel día cuando llegó la noche, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, el diablo queriendo frenar a Jesús para que no llegue. El diablo queriendo llegar a Jesús para que no llegue. Y el diablo a veces te frena, amigo. Te frena para venir al culto, te frena para recibir. No, lo que pasa que yo, y están con la soga al cuello, amigo. Pero dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se hundían. Y dice el 39, y él estaba en la popa durmiendo. La popa es la parte de atrás del barco. Estaba durmiendo, cansado ya, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tiene cuidado que perecemos. Y dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar. ¿Cómo que reprende al viento? El viento escucha. Y dice que le dijo al mar, el mar escucha, el mar tiene oreja. El agua, el viento tiene oreja, ¿no? El viento es viento y el mar es mar. Lo que pasa es que detrás de eso había una legión de demonios, 6.000 demonios, queriendo que no llegue. Porque sabía que ahí estaba el tipo que iba a ser libre y que iba a predicar en 10 ciudades. Y la Biblia dice que de día y de noche daba voces en los campos. Y Jesús dijo, este es mío. Porque si lo salvo a de día y de noche, va a andar dando voces diciendo, Jesucristo te ama. No va a ser ay no, hoy hace sol, hoy hace lluvia hoy. Hoy no, porque no, porque hoy yo de 7 a 8, no. Este era un loquito, Y dice, reprendió y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aleluya. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí nomás, ¿no? Porque el 42 ya arranca el 5 y escuche, me impacta esto. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Se levanta el viento, lo quieren frenar, pero Jesús, escucha, reprende al viento. Dice, viento, fuera, enmudece, sal de mi vida ahora. Yo voy a ir a buscar a ese hombre. Por eso, escuche, si Jesús dijo, pasemos al otro lado, Jesús va a llegar al otro lado. Si Jesús te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Jesús dijo que va a haber milagros, va a haber milagros. Si Jesús dijo que va a haber avivamiento en La Rioja, va a haber. Pasemos al otro lado. Pase lo que pase, Jesús viene. Jesús viene. A pesar de tu situación, Jesús viene. Y me decís, pastor, pero yo estoy en este tema, en esta situación, tengo este problema, estoy viviendo en un sepulcro. Tranquilo, si Jesús dijo que cruza, va a cruzar al otro lado. Jesús viene para bendecirte y bendecirme a mí. Aleluya. 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 Oh. Gloria a Dios. Aleluya. Escuche. Levante su mano al cielo. Todos los demonios, o sea, levante su mano al cielo. Todos los demonios, o sea, 6.000, no pudieron con una sola palabra del maestro. 6.000 demonios no pudieron con una sola palabra del maestro que dijo pasemos al otro lado. Si hay una palabra que sale de la boca de Jesús, no va a haber infierno que pueda frenarla. No va a haber demonio que pueda pararla.
Escúchenme las zonas, los lugares, Arauco, Aminga, Chilecito, Tucumán, el norte argentino. Dios nos dio una palabra de un avivamiento en el norte. Pase lo que pase, Jesús está viniendo al norte argentino. Aleluya, vamos. Aleluya. Oh, Dios mío. Vamos a cantar. Aleluya. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande Vamos a meterle fuerza. es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas, Aleluya. todo poder del diablo que se levanta contra. Lo echamos fuera ahora, vamos todos, lo echamos fuera ahora. Sal de mi vida, sal de mi familia, sal de mis hijos. Espíritu de enfermedad, fuera, sal ahora.